Hola, hoy vamos a hablar del descubrimiento de América, de cómo se vivía en Europa allá por el siglo XV y cuáles fueron las consecuencias de ese descubrimiento tan importante para el desarrollo de nuestra cultura. Pero para eso vamos a arrancar haciendo un paneo de cómo se vivía en Europa en el siglo XV. Hace 500 años atrás, nosotros estuvimos investigando cómo se vivía en América, ¿no es cierto? Sabemos cómo vivían los pueblos originarios, cuáles eran sus costumbres, su estilo de vida y cómo se desarrollaron. Vamos a ver ahora qué pasaba en Europa. Bien, en este mapa que estamos viendo en una imagen, tenemos a un continente europeo y también tenemos una parte del resto de los continentes. En ese momento poco se conocía del mundo, chicos. Solo se conocía el sur de África, se conocía parte de Asia y prácticamente no se tenía más noción de otros lugares. La gente no navegaba mucho, solamente los mercaderes y las personas que hacían viajes de búsqueda podían hacer viajes o hacían viajes, entonces las personas poco conocían y estaban muy temerosas, tenían mucho miedo de lo que había en el agua, entonces los viajes eran muy reducidos. ¿Y cómo se conseguía alimento? Se podía hacer de dos maneras, se llamaban rutas comerciales terrestres o rutas comerciales marítimas. Las rutas comerciales terrestres eran las que iban desde cualquier lugar de Europa hacia China, India y lo que se llamó la isla de las especies, también Japón. Muy bien, se podían ir en camellos, tardaban muchísimo tiempo. O también se podía ir en barco, que se llamó ruta marítima. También se llegaba a estos lugares y en esos lugares se compraba cosas muy importantes, como por ejemplo seda, perlas, porcelana, perfumes y especias. Las especias eran muy importantes porque no solamente le daban sabor a la comida, sino también que con ellas se elaboraba, por ejemplo, perfumes y se hacía algo que era muy importante, que era conservar la carne. ¿Sí? Entonces era muy importante tener todo esto. Es decir, que para hacer las compras era necesario ir a China, a la India, a Japón o a la isla de las especies. Muy bien, pero surgió un problema. ¿Ven este territorio marcado con rojo? Bueno, hubo un imperio que se llamó el Imperio Otomano, que fueron los turcos. Los turcos eran conquistadores por naturaleza y lo que hicieron fue expandir sus territorios y controlar la ruta de los europeos. ¿Qué quiere decir esto? Se instalaron en este lugar y no dejaban que nadie salga de Europa, que nadie pueda ir ni a China, ni a Japón, ni a las Indias, ni mucho menos la ruta de las especies. Fíjense, a la isla de las especies, perdón. Fíjense, estaban en el lugar estratégico. Si vos querías pasar por ese lugar tenías que pagar como una especie de impuesto o cuando volvías de hacer tus compras tenías que pagar también para que te dejen ingresar. Es decir, se puso muy difícil y era muy difícil ir a conseguir alimentos, ir a conseguir las especias y todo lo que se compraba habitualmente porque los turcos trabaron el camino y no los dejaban pasar. Frente a esta situación, los europeos empezaron a pensar que había que buscarle una solución. Entonces decidieron buscar nuevos caminos, buscar cómo iban a salir de Europa para llegar a las Indias o para llegar a China, a Japón o a la isla de las especies sin tener que pasar por acá. Pero tenían un problema. Poco sabían de navegación, poco tenían conocimiento de adelantos tecnológicos, entonces tuvieron que ponerse a investigar, tuvieron que ponerse a analizar. En ese momento estudiaron y desarrollaron muchas nuevas tecnologías para ellos, como por ejemplo el astrolabio, que les permitía calcular la altura de los astros, porque si iban a embarcarse en un viaje tenían que saber
Los portulanos, por ejemplo, que eran los mapas de navegación que se utilizaban, la brújula, que era un instrumento muy valiosísimo, era un instrumento chino y que había que manejar bien para poder guiarse. Imagínense que estaban por hacer un viaje que no tenían idea dónde iban a ir ni cómo. Y otra cosa muy importante eran las carabelas, naves pequeñas y veloces que estaban precisamente destinadas a poder hacer estos viajes. Es decir, era todo un desafío, pero los europeos se iban a arriesgar. Los europeos tenían pero muchas ganas de encontrar nuevas rutas, porque como les había contado, los turcos interrumpieron estas rutas que eran habituales. Los primeros que iniciaron estos viajes, el primer reino que lo hizo fue el reino portugués, que exploró con sus naves el océano Atlántico. Pero muchos años les llevó poder concretar su expedición. Fueron bordeando, fíjense en el mapa, salen de Portugal y fueron bordeando la costa del continente africano hasta llegar al Cabo Buena Esperanza, y de ahí pudieron continuar viajando hasta que llegaron 10 años después de varios intentos, llegaron a las Indias. Fueron los primeros que llegaron a la India e hicieron el viaje que tanto estaban buscando. En este viaje de los portugueses es importante destacar al navegante Vasco da Gama, que fue el primero en armar esta expedición con 4 embarcaciones, y con esas 4 embarcaciones y intercambiando alimentos a los puertos que llegaban, fue el primero que llegó a las Indias. Por su parte, España también tuvo su representante, y fue Colón. Colón era un navegante genovés que tenía ideas muy interesantes. Primero, él pidió permiso a Portugal, y Portugal no le hizo mucho caso. Entonces él lo que hizo fue ir al reino de los españoles, presentó su proyecto y les contó que él podía hacer un viaje al oeste y que con ese viaje iba a llegar a la ruta iba a llegar al camino necesario para llegar a la isla de las especies, y él tenía la seguridad de que siguiendo esta trayectoria iba a llegar a las Indias. Los reyes españoles decidieron solventar este viaje y le dieron 3 carabelas y todo lo necesario para que haga el viaje, porque estaban segurísimos de que iba a llegar a la India. Entonces, solventan el viaje, arman la expedición, salen en agosto del año 1492 con 3 carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta. Empezaron a viajar, y después de 2 meses de viaje y que las provisiones y el agua dulce ya se estaban acabando, entre los marinos se arma como una especie de rebelión. Todos querían volver porque estaban cansados de ver agua y más agua, y Colón muy firmemente decidió continuar. Es así que recién un 12 de octubre, fíjense, salieron en agosto, recién en octubre llegan a una isla que se llama Guananí, que está precisamente en el Caribe, es una isla del mar Caribe, y él estaba convencidísimo de que había llegado a las Indias. Tal es así que estaba muy feliz porque había logrado su cometido. De hecho, jamás supo que había llegado a un continente nuevo. Él pensó que viajando al oeste iba a llegar a las Indias, y en realidad me parece que tenía que hacer un viaje un poquito más largo. Fíjense, si yo hago esto, si sigo acá, voy dando vuelta, quizás sí podía haber llegado a las Indias, que lo tenemos en este sector, ¿sí? Pero él se topa con un continente nuevo, un continente totalmente desconocido, pero para nosotros, ¿sí?, fue un gran descubrimiento, y ahí va a conocer a los pueblos originarios. Colón realizó no solamente este viaje, sino 3 más. Hizo varios viajes a América, sin saber, por supuesto, que se trataba del continente americano. Y aparte de él, hubieron otros colonizadores que hicieron otros viajes. ¿Por qué? Porque cuando los reyes de España se enteraron de que los portugueses, sus competidores, habían logrado encontrar la ruta a la India,
enviaron una expedición que estuvo al mando de Juan Díaz de Solís, que debía buscar un paso que comunicara el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Ellos sabían que habían llegado hasta acá, entonces esperaban encontrar un pasaje interoceánico. Muy bien. En 1516 Solís recorrió las costas de lo que hoy es Brasil y se internó en el Río de la Plata. Conoció nuestro Río de la Plata, al que llamó Mar Dulce. La expedición navegó por el río y se detuvo en una isla en la que le dio el nombre de Martín García, en honor a uno de sus marineros que fue enterrado allí. Luego, al desembarcar en el actual continente, en el actual territorio de Uruguay, Solís y sus compañeros murieron durante un enfrentamiento con los indígenas que habitaban el Uruguay. Los que lograron escapar volvieron a América. Fíjense, salen desde acá, desde España, Solís llega, recorre parte de Brasil. Cuando llega a Uruguay, al territorio uruguayo, se encuentra con un grupo de habitantes de los pueblos originarios que eran bastante hostiles, se pelean, hubo un gran enfrentamiento y muere Solís y gran parte de su tripulación. Pero los que se salvaron volvieron a España. O sea que quedó inconclusa la vuelta al mundo. No se supo en esa primera instancia, con Díaz de Solís no se pudo hacer, pero hubo otro navegante que sí lo pudo realizar, que estuvo acompañado, en realidad fueron dos. Uno se llamó Hernando de Magallanes y el otro se llamó Juan Sebastián Elcano. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente: salen de España y después de un viaje bastante largo, pueden encontrar el pasaje interoceánico. ¿Dónde está? En el estrecho de Magallanes. Pudieron pasar por acá y ahí pudieron descubrir que pasaron desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico y siguieron navegando. Si ustedes ven la flechita roja, siguen navegando hasta que Magallanes llega a una isla, que es la isla de Filipinas, y ahí tuvo un enfrentamiento con los habitantes de los pueblos originarios que vivían ahí, y él muere. En esa ocasión, lo que ocurrió fue que una persona que lo acompañaba, que era el segundo almirante, Juan Sebastián Elcano, continuó con esta expedición y pudo finalmente cumplir con la vuelta al mundo. Bien, una vez que los conquistadores llegaron a América, se encontraron con muchos pueblos originarios, pero los más importantes y los más destacados por su organización, ustedes saben que eran los aztecas y los incas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Tanto los aztecas como los incas al principio se sentían asombrados y maravillados por los conquistadores, por su forma de vestir, por su forma de ser, hasta que se dieron cuenta de que el objetivo de los conquistadores era apoderarse de sus posesiones. Entonces ahí se produjeron grandes rebeliones y hubo terribles enfrentamientos en donde lamentablemente fueron abatidos tanto los aztecas como los incas. El encargado de esta conquista, en el caso de los aztecas, fue Hernán Cortés en 1519, quien pudo conquistar el imperio matando precisamente a su autoridad principal, que era el azteca Moctezuma. Por otro lado, los incas fueron conquistados en el año 1532 por el conquistador Francisco Pizarro. Francisco Pizarro pudo advertir que en ese momento había una rivalidad entre dos hermanos que eran herederos al trono de los incas en ese momento, y aprovechando esta rivalidad pudo vencer fácilmente a los incas, reducirlos y apoderarse de sus territorios y de sus posesiones. Lamentablemente, esto fue lo que ocurrió con ambos imperios. ¿Cuál fue
o por qué los aborígenes fueron conquistados, precisamente ¿por qué? Porque no tenían armas de fuego, porque los españoles hacían alianzas y por el engaño. Esas fueron las tres